We're about to begin. Estamos por Let's open with a comenzar. word of prayer. Vamos entonces a iniciar con la palabra de oración. Holy God, we want to thank you Dios, queremos agradecerte, as you have invited us to attend these holy convocations. ya que nos has invitado a asistir a estas santas We now want to invite convocaciones. you into our presence. Ahora mismo quisiéramos invitarte a ti, We pray a that you would nuestra, guide us pre- and direct us through these en- next few days. a nuestra presencia. Oramos para que por favor nos guíes y dirijas durante este par de días, Whether we are here in person or listening online, sea que estemos en persona o escuchando en línea. may each of us individually, and may I, on behalf of everybody corporately, Que cada uno individualmente y, si se me permite, de parte de todos, hablar por dedicate todos, ourselves to you. de forma también corporativa, que nos podamos dedicar a ti. Each of A- us has issues and difficulties in our lives, Cada uno de nosotros tiene dificultades y problemas en health, nuestras vidas financial, emotional, a nivel de salud, financieramente, may you give emocionalmente. each of us the ability to lay those things aside. Oro para que por favor nos des esa habilidad de poner estas cosas de So that lado, we might receive the blessing that you desire to give to us. para que de esa forma podamos ser capaces de recibir esas In bendiciones que Jesus' name, deseas darnos. En el nombre de Jesús, amén. for several months now, Desde hace ya varios meses we've been speaking about the subject of relationships, hemos estado hablando del tema de relaciones, specifically the issue of the breakdown of relationships, specifically adultery. específicamente en detalle el adulterio. And as you know, the pretext for having that conversation Y como ya sabrán, la justificación para poder abordar esa conversación was the prophetic model of Revelation 17. fue este modelo profético que se nos da en Apocalipsis I 17. know that there are still questions in the minds of people over this subject, Entiendo que todavía hay preguntas en la mente de la gente sobre and este as you know, we've tema just begun an initiative to disseminate this Sunday law study through the movement. y, como ya sabrán, hemos también comenzado una iniciativa para diseminar todos estos Basically, it's estudios going to be a repeat of what was done last year. de la ley dominical en todo el movimiento. Es básicamente va a ser una repetición de So lo it's que not the se hizo el duty of the año teachers pasado. to try to explain this. Ahora, tampoco es el deber de los profesores explicar esto, But this intentar is the explicarlo, subject of adultery and relationships at a prophetic level. pero siendo este el tema del adulterio y las relaciones a nivel profético, Each of you individually have a responsibility to ask questions and understand this subject. cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de hacer preguntas y de comprender este tema. There are still questions to be asked and Hay, to- issues to be settled. Hay todavía preguntas a ser preguntadas y algunos And often, detalles que se tienen que and often cubrir. it's questions that we haven't thought about that bring new meaning and new information to these studies.
Y a menudo estas preguntas que todavía ni siquiera se nos han ocurrido son importantes para brindarle un nuevo So, significado, nueva información a both estos I and the other estudios. teachers have received questions and comments over the weeks. Así que, bueno, tanto yo como el resto de presentadores, presentadoras, hemos recibido preguntas o comentarios Specifically for those of us here in Australia at this camp meeting, it's your opportunity to ask questions. a lo largo de estas semanas y específicamente le hablo a ustedes aquí en Australia, en este campal. Es su oportunidad So para I hacer want to preguntas. address this, just a, I'll address it in a quick fashion, even though it's not a straightforward subject. Entonces, yo sé que quiero abordarlo y lo abordaré de una forma rápida, aunque no sea un tema So tan if you just fácil de remember to listen entender. for a moment. Entonces, vayamos un momento a Apocalipsis 17. So what I'm about to explain isn't something new. Ahora, lo que estoy aquí a punto de explicar no es algo We have nuevo. spoken about it in open meetings publicly. Y ya hemos hablado de esto en reuniones abiertas, es decir, públicamente, But if there's one person, there's likely to be more people if they don't understand subject. pero si hay solo una persona, tal vez hayan todavía más personas que todavía no So in verse comprendan el 2, tema. it says, Así que en el versículo in 2 whom se the kings lee, of the earth have committed fornication. se lee lo siguiente, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. And the person that they've committed fornication with Y la persona con la cual comete is identified fornicación in verse 1, te lo identifica en el verso 1. a prostitute. Sería una prostituta. So hopefully everybody's okay with that setup, that dynamic. Entonces, ojalá, espero que todos estén bien con esa dinámica. So I got a question recently that went something along these lines. Y hace poco yo recibí una pregunta que va más o menos de la siguiente forma. I thought Yo pensé that the end of the world, the dispensation in which we're living, que en el fin del mundo, esta dispensación en la que that estamos there's viviendo, this relationship between, I'm going to call it a singular king and a woman. existiría esta relación entre, vamos a decirlo de la siguiente forma, un rey en singular y una mujer singular. Think king of the north. Se nos pudiese venir a la His mente leader. tal vez el rey del norte, su líder, digamos. But in the verse it says kings plural, so the person didn't understand that. Pero según el versículo 2 dice reyes, entonces esta persona no entiende. So I just want to go over this point again. Entonces me gustaría retomar nuevamente este punto, But before we do that, maybe someone here has some thoughts on that pero, person's question. pero antes de eso me gustaría preguntar si aquí en persona hay alguien How would you respond to this person? en nuestro medio que tenga tal vez algún pensamiento, algo que pueda ayudar a responder la pregunta de esta persona. If I can say it respectfully, how do we help them navigate through the mistake that they have made? They've made a mistake in their thinking. Ok, entonces lo voy a decir de forma respetuosa. ¿Cómo podemos navegar a través de este error You don't have que a se running ha one. hecho? If you just put your hand up and I'll repeat your questions or your comments. O en este proceso de pensamiento de la persona, por favor, tomen el micrófono, levanten su mano. Voy a repetir las preguntas y sus So comentarios. Catherine has said maybe it's the panoramic view. Catherine dice lo siguiente, tal vez se trate de la visión panorámica. So I guess I'm guilty of this. I've
introduce this concept of I've used the phrase panoramic view and dispensational view. Entonces, supongo que soy un poco culpable por esto. Hemos llegado a introducir el concepto y lo he utilizado esta Is your frase, answer yet? visión panorámica y visión dispensacional. So, are you going to translate that or not? What I just said, ask Catherine the question. I'm speaking to my translator. Estoy hablando aquí con mi traductora o traductor. No, I asked the question. Are you going to? I didn't hear you translate it. Estoy preguntando I'm on si fue Portuguese. capaz de traducirla. Estoy con el canal de portugués, por Sorry, it cierto. didn't come through. I was still waiting for you to translate. Okay, no problem. So, verse 1. Nuevamente, primer versículo. No, verse 3. Perdón, tercero. Verse 3. Tercer versículo. So he carried me away into the wilderness, Nos dice, y me llevó en espíritu al desierto and I saw a beast that was scarlet or red. y vi a una mujer The woman is eh, scarlet as well. vestida de escarlata. Y esta mujer también es Does that sound like a escarlata. panoramic view or a dispensational view? Ahora pregunto, ¿esto te suena a una visión Well, Catherine panorámica can see that it's a dispensational view. o dispensacional? Bueno, en este caso, Catherine puede ver que So es una visión dispensacional. I want us to see that want us to understand it's not that straightforward sometimes to see when it's a panoramic concept or a dispensational one. Entonces, simplemente lo único que me gustaría decir y que llegásemos a comprender es que no es tan fácil de llegar a la respuesta a veces. All with Catherine? Ellos ven un concepto de visión panorámica o dispensacional. So Catherine said, what I've just explained doesn't negate that this could be a panoramic view. Catherine lo que acaba de decir es que lo que yo acabo de comentar no explica ni niega por qué esto So puede ser una visión panorámica o the no. first questioner said, Entonces, la persona que hace la pregunta we're dice, at the end of the world and there's all these kings. al fin del mundo tenemos a este montón de reyes. And Catherine's response was, Y la respuesta de Catherine fue, that's because this is a panoramic model, not a dispensational one. That's why there's lots of kings. eso es porque esto es el modelo panorámico, no el dispensacional. Y esa es la razón por la que hay un So montón de now we've reyes. got two questions to deal with. Ahora tenemos entonces dos preguntas que tenemos que responder. Anybody want to say something? ¿Alguien quiere comentar algo? Oh, 1 second. So you agree with that? Un segundo entonces. ¿Estás de acuerdo con eso? 1 second. I've got to let the translator finish. So you keep eye contact with me. Tell me what you agree with. Dime con lo que estás de acuerdo. Dime aquello con lo que estás de acuerdo. Look at me, then you'll know when to speak. Mírame y yo voy a saber cuando me estés hablando tranquilo. Okay. So the person just said it's a panoramic view because it's speaking about kings that have done something in the past. Bueno, la persona que acaba de hablar dice que es una visión panorámica porque habla de reyes que han hecho cosas en el pasado. If they've done something in the past, Si hicieron there'll be algo a en el present pasado and a future. y también hay un presente y un futuro, Doesn't that sound like dispensations? ¿eso acaso no te suena más bien a Not panoramic. dispensaciones y no panorámico? Because you can't say the past Porque tú puedes decir el pasado and make that a panoramic view. y hacerlo una visión Because the panorámica, definition of past means it's no longer here.
Ok, no puedes tomarlo como una visión panorámica porque la definición misma de pasado significa de que no está pasando en el presente. ¿Estás de acuerdo con If you're going eso? to do this, then it's not a Si, past view. si tú estás saltando hacia atrás, entonces no puede ser una visión del pasado. Anyone else? Mm. I know that hasn't helped yet, but hopefully we'll tie it up. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo sé que no es de mucha So, ayuda, pero ojalá que lo podamos em, responder. so Elder Terry said it's so this is answering directly the first questioners, person who'd asked me this in the past. Entonces, esta es la respuesta de la anciana Terry. Está respondiendo de That forma this directa a isn't la primera about pregunta de la our persona. history, it's about the past. Ella dice que esto no es de toda la historia, sino que se trata Specifically, del the pasado history of, we could call it the Dark Ages, the 1260, or the Fifth Kingdom. y que precisamente está abordando es la historia del oscurantismo, los 1260 o del Quinto Reino. So to the first question, Entonces, para la primera pregunta, these kings are long dead. estos reyes ya perecieron. Um, these are kings that were in the past. Estos serían reyes del pasado. So I'm guessing that some of us still are not sure about that yet. Em, a ver, yo supongo que la gente todavía no tiene certeza aún. Give me a second. So, have we answered the question, Josephine, about that it's not panoramic, not dispensational yet? Or yeah, Ya respondí la pregunta de Josephine, de que no es panorámica, not yet. sino que es dispensacional. ¿La habremos respondido o todavía no? So I'll take that as a no, that you're still not sure. Bueno, entonces voy a tomar tu respuesta como un no, que todavía no estás segura. Okay, Catherine, still not yet. Catherine So, todavía no está segura tampoco. Bueno, so Catherine's got a question. If it was the panoramic model, what would the words look like? How would it be? How would it have been written if it was a panoramic view? bueno, entonces Catherine tiene una pregunta. Dice, supongamos que es un modelo panorámico. ¿Cómo se vería el mundo? ¿Cómo So before we sería? address that, ¿Cómo sería entonces if Josephine still isn't sure yet, ese mundo? Si fuese una visión panorámica, then that means that she's almost in the same place as the original questioner. entonces digamos que si no están seguras, significa Because que these están kings prácticamente en el mismo lugar de la could persona que equally hizo be la pregunta de forma modern original, kings porque estos reyes pudiesen ser reyes modernos, as well as historical kings. así como también reyes históricos. It's all the kings of all ages. Son todos reyes de todas las And eras therefore, y por lo tanto that verse could be talking about us. ese versículo pudiese fácilmente estar hablando de nosotros. So even though you didn't intend to do it, you end up getting onto the same ground as the original questioner. Entonces, aunque no sea su intención, al final resultan estableciéndose en el mismo nivel de la persona que hace la So let's try pregunta and answer Catherine's question. originalmente. What words would you use if it was panoramic? What would you say? Vamos a ir nuevamente a la pregunta de Catherine. ¿Qué palabras utilizarían si no fuese panorámica? ¿Qué dirían? ¿Con qué palabras lo reemplazan? So Molly said
subtract some words, not add anything or change anything. Molly dice que se deberían entonces de sustraer palabras, no agregar ni cambiar His nada. suggestion was erase the word wilderness and it all becomes panoramic. Y su sugerencia fue, tal vez si eliminamos la palabra desierto, todo se vuelve panorámico. And then you'd have to erase scarlet. Y luego tendrías que también borrar la palabra escarlata Yep. And let's see a couple more things you'd have to erase. y también un par de cositas más que tendrías que borrar. The blood of the saints, you'd have to erase that. La sangre de lesantes, también deberías de Unless you're borrar eso. anticipating that she's red today and drinks a lot of blood. Y también supongo que deberías de eliminar el hecho de que es roja y que And está it's bebiendo the blood of sangre. ¿Y que es la sangre de quién? saints. De santos. So you'd have to get rid of saints as well. Entonces también te tendrías que deshacer de la palabra santos. Unless you think tomorrow a lot of A, saints are going to start being killed. a no ser de que pienses que para el día de mañana muchos And there aren't that many of us. santos van a ser asesinados y asesinados. So you have to take a lot of stuff out, but Cassie wants to know what you put in. Entonces, básicamente lo que te estoy sugiriendo es de que hay que eliminar varias cosas del verso, pero Catherine está When someone diciendo stands up and teaches and talks about these different concepts, que hay que agregar. Entonces, aquí es donde radica el problema. Cuando tienes tantas visiones all sounds really good. y tantas personas pues opinando diferentes And you start thinking conceptos, about it, and then you realize actually it's not that straightforward. todo suena muy bonito, todo suena muy bien. Y al momento en el que ya comienzas a cuestionarte, te comienzas a dar cuenta de que las cosas no son tan fáciles de entender. So he said, if you want to make it panoramic, you go to verse 9 and 10. Bueno, James aquí está diciendo de que si quieres volver la panorámica, tienes entonces los versos 9 y 10 que lo respaldan. That's it. So he said his answer would be verses 9 and 10. Entonces, su respuesta es que lo tienes en el How do you verso 9 y introduce a 10. chapter panoramically? Ahora, ahora te pregunto, ¿cómo tú introduces el capítulo de forma That's a panorámica? question. Porque esa es How do una you, pregunta. how do you start off doing it? ¿Cómo comienzas a abordarlo en un comienzo? So I'm not saying I know the answer unless someone else has got any thoughts, but I'll share my thoughts on it. No, No quiero decir de que yo ya sé la I won't share my respuesta, a no thoughts. ser de que Let's- alguien quiera compartir sus pensamientos, pero bueno, estoy próximo a compartir mis So my opiniones, mis answer to this question is pensamientos. Ahora, mi respuesta a la you wouldn't, pregunta original es que no lo you harías. wouldn't give a panoramic view at all. No debería de ser una visión panorámica en absoluto. When you do line upon line, here a little, Cuando, there a little, cuando tú oh, here a little, haces there a little, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá, and we take histories upon histories. y emplazamos historias sobre Catherine, do you agree historias, we are avoiding deliberately looking at panoramic views? Catherine, ¿entiendes de que estamos evitando deliberadamente ver visiones panorámicas? We say we want to study line upon line. Si decimos de que queremos hacer un estudio We're basado en línea sobre deliberately línea, shutting ourselves away from panoramic views. estamos deliberadamente cerrando la posibilidad de utilizar visiones Why would we do that? panorámicas. Ahora yo te pregunto a ti, ¿por qué razón haríamos eso? So Catherine said because we're comparing the dispensation with the dispensation. Y Catherine me responde que porque estamos comparando dispensación con dispensación. So I rephrase
my question. When I say why would we do that, Entonces voy a reformular mi pregunta. Cuando yo digo, ¿por qué haríamos I didn't mean eso? why would we go to the dispensational one. I'm saying why would we not go to a panoramic one? Yo no estoy diciendo por qué razón deberíamos de ir a una dispensacional. Lo que yo te estoy preguntando es por qué no deberíamos de asumir que es una panorámica. So I'll take the answers, but I'll give my answer. You'd be up the creek without paddle if you did that. Bueno, yo te voy a dar mis respuestas a esa pregunta que yo te acabo de Okay. hacer. Luego, So the starting point would be the information would be too vague. entonces, para iniciar, la información sería So muy I'll take vaga. that and rephrase it. I'll repackage it. Ahora, voy a reformular todo lo que ya se ha dicho. So this is our dispensational, this is our panoramic view. Voy a ir sobre mis propios pasos. How many lines Entonces, can we have? esto de aquí que yo acabo de enseñar es Just una one line. visión panorámica. Ahora pregunto, ¿cuántas one líneas hay aquí? Hay una sola porque One es una sola picture. historia. Una historia en singular. So to make this panoramic, Entonces, para volver esta línea una visión what's the difference panorámica, between the beginning and the end? ¿cuál sería la diferencia entonces entre el principio y el final? So the question is the difference between Mi pregunta alpha and entonces omega. es básicamente cuál sería la diferencia entre el alfa y la omega. No difference. No habría diferencia. Okay. So what's the difference between alpha and omega and this midpoint? Entonces, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre alfa y omega y este punto del medio? No difference. No hay diferencia. So if you have panoramic views, Entonces, si tú tienes visiones you end up panorámicas, creating entropy, which means you can't find additional information. básicamente lo que terminas haciendo es creando una entropía. Lo There's que no quiere new information decir to be had. es de que no puedes encontrar información adicional. No hay So all I'll otra do is I'll just información put some nueva. away marks to this. Entonces, todo lo único que yo estoy haciendo es colocar But hitos surely that would help. a lo largo de esta línea y eso seguramente The ayudará. problem is it Y doesn't. el problema el problema radica es In en que no, panoramic, every single way mark must what? porque en la visión panorámica cada hito Catherine already knows the answer. They must be the same. debe ser el mismo. The woman. La mujer. Can the woman get older? ¿Puede la mujer envejecer? Panoramically speaking. Hablando de forma panorámica. So if he was young at the beginning and then Ento- old at the end, entonces, si ella era joven al comienzo, pero sobre vieja al final, that's two people. esos serían dos personas So diferentes. you couldn't sort of say, oh, I lost my arm, Tú no pudieras decir simplemente, ah, mira, es que perdí el brazo, or he broke my heart. o alguien me rompió el corazón. There can't be any story if it's panoramic. No pudiese haber ninguna So historia to answer the si question es is, algo it's never panorámico. been portrayed or written panoramically. Entonces, para responder tu pregunta, nunca de ninguna manera pudiese haber sido It has retratado to be a dispensational view. o escrita de forma panorámica, sino que tiene que So ser una visión I'm not going to ask if that helped. I'm dispensacional. just going to say I hoped it helped, Josephine and Catherine. Entonces, no voy a preguntar si les ayudó, sino que voy a decirles, espero que les haya ayudado esta respuesta a Josephine y a Catherine. Gloria. So what's the function of the panoramic view Ella pregunta, ¿cuál es la función entonces de la visión panorámica?
you can't portray it. Que, What I mean by that is it makes things worse if you portray it panoramically. que no la puedes retratar. Lo que yo quiero decir es que las cosas se complican más cuando lo pones de forma panorámica. So this is what I'm going to say what Graham alluded to a little bit ago. Y lo que yo voy a decir es básicamente lo mismo que dijo So going Graham back to Alpha and hace Omega, unos minutos. Si vamos al modelo de if alfa y this is omega, dispensational, si esto fuese dispensacional, what do we know about the beginning and the end if it's dispensational? ¿qué sabemos sobre el principio y el final? Si es D1, dispensacional, D2. que tenemos un D1 y un D2. They're different. They are not the same. By definition, they're not the same. Son diferentes, por definición, no son lo mismo. So this is a dispensational view. Y esto de aquí abajo sería el modelo dispensacional. So what does the panoramic view bring to the table then? Entonces pregunto, ¿qué es lo que trae a la mesa, a Before la we answer that, a la discusión este modelo what we want to dispensacional? say is that this is real life. Ahora, antes de responder eso, lo único que me gustaría decir If es this que was esto es la vida 2000 real. years or 20 years, Si esto pasó hace 2000 años o hace 20 años, D1 and D2 would be different. D1 y D2 sería diferente. And the 2000 years just makes the difference bigger. It's worse. Y los 2000 años simplemente hacen que esta diferencia What sea does mayor. panoramic model bring to us? Entonces, ¿qué es lo que el modelo panorámico nos Brent. señala? Baseline principle. What does that mean? Brendan dice que sería el principio general. ¿Qué quieres decir con eso, Brendan? I'm going to need more than that. Sería su núcleo principal. Perdón, necesito más de tu respuesta, no me sirve mucho. I'm not sure what you're speaking about when you say it. What was the it? No, no estoy seguro cuando te refieres a eso. ¿Qué quieres decir con eso? El tema a tratar, los datos. Okay. So Brendan said that you look at D2 and you try to understand it properly. Bueno, básicamente lo que dice Brendan es que ves hacia el D2 y lo quieres comprender mejor, apropiadamente. Catherine? Ahora, Catherine. So Catherine's used the word template. Catherine utilizó la palabra modelo o marco general, Maria? una plantilla. Panoramic. So Marie says, like paraphrasing from a Bible verse, what has been will be. Bueno, entonces, Mari, su respuesta a mi pregunta de por qué tiene que ser o qué nos da el modelo panorámico es de que, bueno, utilizando un verso bíblico dice, lo que fue será. Break D1 and D2 down to a principle and it works for both. So it's both. Bueno, Okay, so now you got it. So what you have to do is, bueno, entonces lo que tienen que hacer es, we know that these are dispensations, which means 1 and 2 are different. sabemos de que están todas estas dispensaciones, lo que quiere decir es de que el 1 y Well, el that's 2 son my question. diferentes. También pudiésemos llamar a esto una línea de progresión. But Sin embargo, if we have a panoramic view,
Si tenemos una visión panorámica, then what we're bringing to this model that we're looking at or that we're created ¿qué es lo que esta visión panorámica estaría dando de información de más este modelo que hemos estado I say viendo o it's que not hemos creado? identical Yo mencioné que no son but idénticos, similar. sin embargo, son similares. And in our movement, we're focused so much on this idea of similar Y en este movimiento la gente se ha enfocado tanto en esta palabra that we've changed it similar to identical, y lo hemos llegado a prácticamente categorizar como algo idéntico. which means that the end is identical to the beginning. Y al final de cuentas termina resultando en la idea de And que because we're intelligent, we know that's not really identical, but it's so similar, it's the same. el final viene a ser exactamente idéntico al principio. Y dado que somos personas inteligentes, sabemos de que realmente no es algo idéntico, Without sino que es our algo similar. panoramic anchor, you can't tie alpha and omega together. Es parecido. Ahora, sin la visión panorámica, tú no puedes anclar o And what Marie just ligar. said, what has been will come to pass, or I think she may have said the other way around, is just a repackaging of a panoramic model. O ligar esta idea de alfa y omega. Y tal como dijo Marí, no puedes eh, So entender esta Revelation 17, noción, it begins with a dispensational view and it ends with a dispensational view. esta noción de una reformulación de un modelo panorámico. Así que en Apocalipsis 17 comienza con una And James visión. took us to verses 9 and 10. Una visión dispensacional y termina con una visión dispensacional. Y luego James nos It's llevó a not los just there, versículos 9 y 10. sprinkled quite liberally throughout the chapter are these panoramic concepts. No es simplemente que esté justo allí, sino de que deliberadamente nos está dando a través de todo el You see it capítulo in verse 3 when it speaks about she sits on 7 heads and 10 horns. estos conceptos panorámicos, por ejemplo, y esto tú lo puedes ver también en el versículo 3 cuando nos dice que ya se sienten 7 cabezas y 10 That's the cuernos. panoramic bit. Eso es el pedacito que te habla de la visión And what kind of panorámica. heads are they? Y por cierto, ¿qué tipo de cabezas Good son? heads or bad heads? ¿Son acaso cabezas buenas o cabezas malas? Good heads? Son cabezas buenas. So, Molly, is the 7th head a good one? Ahora te pregunto, Mauri, ¿la séptima será una buena? No. No. So they're not all good. Entonces no todas son buenas. You agree? ¿Estás de acuerdo con eso? You don't agree with? Okay. ¿Estás o no So- estás de acuerdo? It can't tell you the condition of a head to be panoramic. Entonces, no te ayuda la condición de la cabeza Because you're going to go bad, good, bad. a que sea algo panorámico, porque lo que vas a terminar es resultando en que hay bueno If y it's al final panoramic, una mala. it's forced to just say heads. Si fuese algo panorámico, entonces estarías forzada a decir But that simplemente in que and of es una itself is not too cabeza, much for us. pero ese concepto de solo cabeza no nos ayuda a Am I entender answering your todo question, bien. Catherine? ¿Estoy siendo capaz de responder tu Rephrase your pregunta, question. Catherine? No. Entonces, por favor, reformula tu pregunta. Is it not possible to have an introduction and then from verse 3 onwards to have a dispensation? Catherine Es, says, why can't these crazy writers like God do things sensibly in some kind of order? bueno, entonces, Catherine dice, ¿y por qué razón escritores, digamos, como Dios, no hacen las cosas de forma más We know the precisa, answer. como en orden? Y yo creo que ya tú Got sabrás la something to choose. respuesta.
Y la respuesta es porque a Dios Twist it in a way just to make it hard. Dios tiene un buen sentido del humor, a Dios le gusta poner las cosas complicadas, If we simplemente tweeted it, we don't para know. agregarle algo de dificultad, porque si no, pues sería algo muy fácil. Just let you know, in the original, it's even worse because there's no verses or anything. Y déjame decirte lo siguiente, en el texto original es todavía People have peor, broken this down into verses to make it, easier. es todavía peor, porque en la Biblia original ni siquiera habían versículos, sino que vino gente y lo tuvo que We don't dividir know todo en why God would versos. order it this way, but God deems fit to do it so. Entonces, a la final no sabemos el por qué Dios lo hizo de esta forma en este orden, pero For ya him lo que fue to fue. explain things to the necessary depth in a panoramic view. I guess that's what I thought your question was. Sin embargo, lo que yo estoy queriendo decir es de que yo no creo que la gente sea capaz de explicar en profundidad si simplemente te quedas con la visión panorámica. Así que supongo que So eso think fue about tu it from God's pensamiento perspective. cuando hiciste esa pregunta. Ahora, me gustaría preguntar, ¿qué hay de la perspectiva de So I'm Dios? guessing then, perhaps neither of you still agree, that's Josephine and Catherine, that this is talking about the 1260. The Ahora chapter is going yo, to be introduced 1260 as the 1260. You agree with that? ahora, yo supongo que esto tiene que ver más o menos con lo que Catherine y Josephine están hablando aquí, sobre los 1260 años, el capítulo que va a ser introducido en el capítulo So that 12, means it ¿no? can't be a panoramic view. Those kings have to be dispensational. Los 1260. Y yo creo que están de acuerdo con esto de que no puede ser panorámico porque estos reyes tienen que ser de forma dispensacional. So Catherine wants to go to chapter 13, but before we go there, Bueno, Catherine quería primero ir al capítulo 13, pero antes de ir allí, okay, you take us to where you want to go. So in chapter 13, verse 1, we get a panoramic picture. But I Bueno, don't think chapter 13 is, like I understand, it's going to take us to a dispensational view. bueno, en el versículo 1 del capítulo So chapter 13 13 tenemos, takes us to a dispensational view. nos va a llevar a un futuro dispensacional. Entonces tú me estás diciendo de que en el capítulo 13 se nos va a llevar a una visión dispensacional. And chapter 17 doesn't. It does. Y el capítulo 17 no. Does it help if I paraphrase what I'm thinking? Yeah. Yeah. It's saying, let me tell you about this entity that's been like this all throughout time. And now we'll go to the wilderness. So Catherine says, God says to John, let me show you this woman. You called her an entity, but it's a woman. Entonces, Catherine está diciendo de que Dios le dice a Juan, déjame mostrarte a esta mujer. Ella le llamó una entidad, pero es una And mujer. I'm going to show you what happens to her. Y déjame mostrarte también qué es lo que le va a pasar. No, qué fue lo que le pasó en el I don't know if it's pasado. past or present. It just says, I'll show you judgment of her. Yo no creo que aquí este sea un tema de pasado o presente. Yo creo que aquí simplemente está diciendo, déjame mostrarte el juicio de I don't know ella. if that's past or present. It just I'm going to show you what's going to. Yo no sé. I don't, I don't know how to stop things like that happening. Maybe tell me in the next before the next meeting. Yo no sé. Okay, so in verse 2, Bueno, it says, vayamos al versículo 2. the kings of the earth have committed fornication with her, Nos dice en el versículo 2, reyes de la tierra han cometido fornicación con ella. and is verse 1 and 2 using panoramic? Y luego tenemos los versos 1 y 2, y tú crees que es algo panorámico. Give me a second. I don't know how to. Somebody whispered in my ear Perdónenme, to fix that because I don't know how to stop it. perdónenme, estoy recibiendo una llamada, no sé cómo detener eso.
Okay. What you say 1 and 2 is panoramic? Dices que el 1 y el 2 es algo panorámico. I think one is dispensational. I think two could just be a general statement about the panoramic. So 1 is dispensational and 2 is panoramic. And La 3, Entonces, lo primero sería dispensacional, lo is what? segundo sería panorámico y el tercero sería ¿qué? Dispensacional. in verses 1 and 2, which one comes first? En los versos 1 y 2, ¿cuál verso viene primero? Does verse 1 happen first or verse 2 happen first? ¿Cuál pasa primero, el 1 o el 2? Because I've said it's panoramic for those two, it's not the first or last, it's So you're saying verse 2 isn't even in any order. Entonces, tú me estás diciendo a mí que el versículo 2 ni siquiera tiene un orden. So in verse 1, when this woman is being judged, En el versículo 1, entonces, cuando esta mujer está siendo juzgada, and I'm going to suggest that judgment is what's the legal term? It's not like investigative bit of it, it's the executed. This is the executed judgment. déjeme sugerir que si hay un juicio, ¿cuál sería el término legal? I'm gonna No change sería that. algo, I'm going to show you the punishment of the woman. no sería algo que tenga que ver con alguna investigación, es algo ejecutivo. Esto sería un juicio If 2 ejecutivo. is panoramic, Y dice, déjame cambiar esto, this woman déjame has been mostrarte punished. el castigo de la mujer. En la segunda frase sería panorámico. Or before. Es algo que está pasando en el So tiempo Catherine says before, en el que ella está siendo castigada o antes. Bueno, Catherine Then dice que six. pasó antes, así que hay una secuencia, the 2 comes before 1. porque el 2 viene antes del 1. What is she being punished for? ¿Por qué razón se le castiga? It's not for killing saints, by the way. No tiene nada que ver con haber asesinado a personas santas, For fornication. sino por la fornicación. That's what she's being punished for. Whatever the fornication is or means, she's being punished for doing that. Esa es la razón por la cual está siendo castigada, sea lo que sea que signifique Number 2 has to be fornicación. dispensational. Esa es la razón por la que ella está siendo castigada, es por hacer eso. Así Ok. que el número 2 sería dispensacional. So ¿Está bien? we've addressed several points. Hemos entonces abordado varios puntos aquí. That these introductory verses are in fact dispensational. Estos versos introductorios son de hecho You have dispensacionales. to view things dispensationally to extract information. Tienes que ver las cosas de forma dispensacional para poder ser capaz de extraer información. Because if this woman's just sitting on 7 heads, Porque si esta mujer simplemente se sentase en 7 cabezas, she's sitting on 7 heads at the beginning, in the middle, and at the end. ella estaría sentada en 7 cabezas al comienzo, en el medio y al final. Do you agree with that? ¿De acuerdo con eso? So I'm living at the end of the world, and I'm looking at the woman, and what's she sitting on? 7 Entonces, heads. estoy viviendo en el fin del mundo, veo hacia y estoy viendo hacia esta mujer. Ella está sentada en 7 cabezas. Go back 4,000 years, Luego, vamos 4000 años en el pasado. and what's she doing now? ¿Y qué hace entonces en ese tiempo? The same. La misma cosa. In fact, it's so much the same, it's identical. De hecho, más allá de lo mismo, es idéntico. So now we have no. And what kind of heads is she sitting on? What Y kind? At the beginning and at the end. déjenme preguntarles, y ahora, ¿sobre qué tipo de cabezas estaría sentada al comienzo y al final? So Catherine said bad, Catherine dice malas, and I'm just going to say, oh, y yo simplemente diré, so Brendan says he doesn't know.
Brendan dice que no sabe. Josephine? Josephine. Josephine said it could be good, could be bad. Josephine dice pudiesen ser buenas o pudiesen ser malas. Gloria? Gloria. So Gloria has taken up some study and said, now we're going to talk about heads and beasts. Bueno, entonces Gloria aquí nos está diciendo de que tendríamos que entonces abordar estudios previos donde hablamos de cabezas y bestias. That comes hundreds of hours after this initial place that we're at. We're at the beginning of our investigation. We Básicamente, don't know that yet. Gloria nos está llevando a una idea que resultó de varias sesiones de estudios, horas de estudios, cientos de horas, después de esta parte inicial, The heads are that they're the same. antes de donde estamos ahora, en el comienzo de nuestra investigación ahora mismo. When you're at the beginning and at the end, the picture is identical. Entonces sabemos, lo único que sabemos de las cabezas es que son la And misma as you go cosa. all the way through the thousands of histories or the 7 histories, the heads always look the same. Cuando vas a lo largo del principio y al final, la fotografía es idéntica. Cuando tú vas a través de lo largo de los miles de años de historia, estas 7 historias, las cabezas parecen ser idénticas. Just advised us, we will discover Ahora, en el futuro, hoy en día, sabemos, tal cual como Gloria nos ha sugerido, and que some are bad. hemos llegado a descubrir que hay algunas cabezas buenas y algunas cabezas malas. Hay cabezas buenas y cabezas malas. And as soon as you do that, Tan pronto como haces you have a eso, panoramic view. no tienes una visión panorámica. Brendan. The Oh. only, the only way to know if it's good or bad is if you zoom into a dispensation. So Brendan said the only way you can identify if it's good or bad is to come out of a panoramic view and go into a dispensational view. Entonces, Brandon lo que está diciendo es que la única forma de que salgas de esta dilema de que panorámico es verlo de una forma dispensacional. Did you answer what was the function of a panoramic view? I Al did final, answer, the question is, did I answer what the function of a panoramic view is? Ca- And I did answer that, but I'll do it again. Catherine me preguntó, respondí finalmente a la pregunta de cuál es la función de una visión panorámica y sí, lo respondí, pero déjame When I volverlo a had hacer. 2 dispensations, Cuando tenemos 2 dispensaciones, one at the beginning and one at the end. una al comienzo y una al final. I have a story, Tenemos una historia. so maybe we'll do an example. Déjenme ejemplificarlo aquí. So this is a line, Esto entonces es una línea. and if this is a line of agriculture, Y si esto fuese la línea de la agricultura, I don't know how you spell it, but I'll leave it. What do you end up with? ¿con qué Vale. resultas al final? Con la cosecha What do you start with? y con qué comienzas. Just before ploughing, Antes del arado, weeds or a wilderness, a fallow field. entonces piensen en el desierto, lo que tú tienes es simplemente un campo ahí pelado, un campo vacío. So this is something we've spoken about a lot. Esto es algo de lo que ya hemos hablado bastante You start off as a sinner, y lo vamos a volver a repetir. Básicamente comienzas como pecador o you end up as a pecadora saint. y terminas como un santo o una santa. The agricultural model, 7 steps of salvation. El modelo de la agricultura y los 7 pasos de la salvación. So is this dispensational or panoramic?
Les pregunto entonces, ¿este modelo es panorámico o es dispensacional? They're all looking at you. I'm looking at you. ¿Por qué se miran entre ustedes? Yo los estoy viendo. We've got dispensational. Aquí alguien dice dispensacional. That's money. No, Nadie. this is panoramic. Sería entonces panorámico. So we've got panoramic and dispensational. Entonces tenemos panorámico y dispensacional. So if it was panoramic and that was at the beginning, Entonces, si tenemos la visión I panorámica take a picture. y sería el comienzo, yo tomo una And then I jump to the fotografía end and I take a picture. y luego salto al final de la línea y tomo otra fotografía. If it was panoramic, shouldn't they look the same? Sería algo panorámico, debería de verse igual. John says yes, and Josephine says, yeah, I get it now. Worse, you're at the beginning Peor, se los voy a poner así, estás al comienzo and you have the ability to look into the future. y tienes este poder de ver hacia el futuro. And as you look, you see this field go through these seasons, constantly Y, changing. y cuando tú ves hacia el futuro vas a ver a todas estas estaciones del año And this constantemente is cambiando en el ground, it's not a campo. line. Y esto de aquí abajo sería el terreno, no una You línea. look, you see the growth of something, Y cuando tú ves, vas a ver algo creciendo, the plant. una planta. So as you look into the future, it constantly keeps on changing. Ahora, a medida de que tú vas viendo en el futuro, constantemente el terreno va cambiando. Only one season, yes. Thank you for that correction. It's only one season. Una sola estación, perdón, y gracias por la corrección. Les digo esto en el sentido de It's una not sola a estación. panoramic view that we discussed there. Entonces, no sería una visión panorámica lo que hemos discutido allí. Everybody okay so far? Ish. ¿Todo bien hasta ahora? So going back to the original question, Ahora, nuevamente, retomando la pregunta original, and part of the second one, estoy en la segunda every sensible person y una parte de la segunda, perdón. good introduction. Toda persona, digamos, razonable, te daría una buena introducción a este tema, Why? menos Dios. Ahora les pregunto, ¿por qué? Why focus on that? ¿Por qué enfocarnos en esto? Who's this woman? ¿Quién es esta mujer? The woman of verse 1, the prostitute. La mujer de la que se habla en el verso 1, la In ramera. real life, who is that? En la vida real, ¿quién es All esa real persona? papacy? This is papacy. ¿Será que, What's this book? será que el papado, siempre el Who papado? John. ¿Quién escribió So, este libro? Juan. So for John, Entonces, para Juan, is the papacy past, present, or future? ¿será que el papado es pasado, presente o futuro? John? So John's alive. We'll call this. We call it 100. You can call it 30 or 70, whichever you want to go for. So Entonces, that's what we're- John está vivo, vamos a decirlo así. Llámenlo Some people 100, say 30, 70 después de papacy Cristo. is in the future. Sea donde sea que tú te quieras parar. Algunas personas han dicho que el papado está en el futuro, Except Graham, excepto Graham. he saw the trap leading you into. Te llevé a una trampa y caíste. Go ahead.
So Graham is going to quote Paul Entonces ahora Graham va a citar a Pablo, John's best friend, el mejor amigo de Juan, because Paul told John porque Pablo le dijo a Juan that que the papacy is already here. el papado ya está aquí en Might nuestro look medio. different. Tal vez se vea diferente. All John's talking about here is the great grandson, child, Y, of the person that's around when Paul identifies the character. y Juan solamente está hablando aquí de su tataranieto o la persona que vaya a surgir una vez que Pablo muera. All of these things start at this time frame, not at the end where you might think it should. Entonces, la razón del por qué todas estas cosas comienzan en ese tiempo y Or están, panoramically, y están enmarcadas así al final, is because who is every single writer speaking to? o que ustedes puedan llegar a pensar de que debería de ser algo panorámico, es porque cada, Give you a clue, it's not us. cada escritor, ¿de qué está hablando cada escritor? Their own dispensation, their own people. Cada escritor está hablando de su propia dispensación y de su propia gente. So if Paul said he's already here Cuando Pablo dijo que ya estaba aquí in embryonic form, en una forma, en su forma embrionaria, Juan dirá to all of their friends, a todos sus amigues, I'll show you what. déjenme decirle, déjenme mostrarles, Paul will show you the beginning, I'll show you the end of that same person, that same entity. déjenme mostrarles a todos, algo. Pablo les mostró el comienzo y yo les mostraré el final de lo mismo, de la misma persona, de la misma Historically entidad. speaking, we'll go with kingdoms or whatever. Who's Y- in power when Paul said that? Históricamente, hablando de todos estos reinos, ¿quién está en el poder cuando Pablo dijo eso? ¿Quién? We might call it Roma. pagan Rome. También le pudiesen llamar Roma And pagana. the end of this story, if I can say, when you Y get to el, Revelation 17, who's in power then? y el final de todas estas historias, se lo pudiese decir de esa forma, cuando estás allí en Apocalipsis 17, ¿quién está en el poder? No, we know John wrote it. It's pagan Rome, we know that. No, no, ya sabemos que Juan escribió, es la Roma pagana, sabemos eso, When this is happening, pero, 1, 2, 3, 4. pero pregunto, ¿cuándo Revelation 1, está 2, 3, 4. Revelation pasando? 17, verses 1, 2, 3, 4. Pero mi pregunta es, ¿dónde, en qué momento pasa en Apocalipsis 17, en los versos 1, 2, 3 o 4? Who's ruling there? Papacy? So Brendan said the papacy, ¿Quién está allí? Brandon dice que el papado definitely not the papacy. no es el papado definitivamente. The only people who rule are kings. Y hay So we've got kings of Europe. otras personas dicen reyes de Europa. So we like to call them the kings of Europe. Digamos porque le llamamos reyes de Europa. If you go to Daniel 2, Pero si van a Daniel 2, what number is it? ¿estarían en qué número? Kingdom number. ¿En qué número de qué reino? 5, you said. Can you name 5? In El Daniel 2? quinto. El quinto. En Daniel 2. When he said the toes, number 5.
Maury menciona los deditos de los What's the pies, toast made of? el número 5. Ahora les pregunto, ¿de qué están hechos esos deditos? De hierro. And what number is iron? ¿Y cuál es el número del hierro? El cuarto. So you know when John's writing about this end, Entonces, ya saben que cuando Juan está hablando de todo esto al final, same kingdom, se trata del mismo reino. still pagan Rome, but we don't like to call it pagan Rome. We want to call it something else. Es la misma Roma pagana, pero no nos gusta llamarle de la misma forma, le llamamos de otra forma. And that's why it begins here. Y eso es lo que comienza aquí en esta Because historia, John porque Juan is telling a story that spans centuries. Nos cuenta una historia que se alarga por siglos. Speaking to people who all they know is Rome. Está hablándole a personas que lo único que conocen es de What's Roma. John telling them? Them. ¿Qué es lo que entonces Juan les está diciendo? This embryonic problem Que les está diciendo básicamente que este problema to your embrionario, church neighbor la cual es la iglesia próxima a tu who vecindario, Rome doesn't even know exists que Roma ni siquiera sabe que existe, is predicted to become so powerful se está prediciendo que se va a volver tan poderosa that it will control this empire that you see in front of you. que va a llegar a controlar todo este imperio que están viendo aquí justo delante suyo. Perhaps that's why it's introduced that way. Tal vez esa sea la razón por la cual se introduce de esa forma, Because it's so significant. porque es tan importante. If I were God, Si yo fuese Dios, I would have kept the sequence in the chapter the same, but I would have perhaps made this chapter 1. yo hubiese mantenido las mismas secuencias del mismo capítulo. But definitely O, I'd make this chapter 13. o tal vez hubiese hecho este en lugar del 17, And then chapter capítulo 13 would be 1, 14 and 14 would be 15. o This is algo out of así. sequence. O hubiese hecho este capítulo el 13 y luego el 14, 15, digamos, de forma secuencial. Because chapter 12 would give you literally from the birth of Christ, and it shows you this Roman Empire. Porque vean, el capítulo 12 primero te lleva a este nacimiento literal de Cristo y te muestra el imperio romano. And then chapter 17 is going to tell you what happens to this bad actor because of what they've done to Rome. Y luego en el capítulo 17 te va a mostrar qué es lo que le va a suceder a este mal actor cuando ya se haya terminado la escena de Roma. I'll take a couple of questions, but so I don't forget. To the original questioner, Entonces, yo sé que abordé un par de preguntillas, pero solo para que no olvidemos, la pregunta original, repeating what Elder Terry told us, solamente voy a repetir lo que nos ha dicho la anciana Terry. and I think John has also said the same. Y yo creo que Juan nos ha dicho también la misma cosa. And this story in verse 2 La historia del verso 2 is not our history. no tiene nada que ver con nuestra The historia, history that we call the fifth kingdom, sino que es la historia de lo que llamamos el quinto which I'm reino, saying is pagan Rome, el cual yo gone estoy funny. diciendo que es la Roma pagana volviéndose loca. And then what John will do, Y luego lo que Juan hará he'll take all of that literal history, es que va a tomar toda esa historia literal, because it's just one story of 2,000 years of history, just one empire, porque es una historia de 2000 and años, he'll es just un explain imperio, the last
last little bit at the end, y solamente se concentró en el último tramo de la historia, en ese which we final, call 6 and 7. a lo cual llamamos el sexto y el séptimo. 6 is its own story, El sexto tiene su propia historia, but it shows you how you go from pagan Rome. pero te muestra cómo es que llegas de Roma So pagana, it shows you how you go from pagan Rome te muestra cómo es de que tú trasciendes de Roma pagana. Can you hear me okay? ¿Me pueden oír bien? Can anyone hear me? ¿Puede escucharme alguien? Yes, Okay, so audio people is can okay. hear me. Is the problem at my translator's end or my end? Okay, Eh, so it takes you creo, from creo que mi pagan traductora Rome me terminó. Bueno, entonces te llevan de Roma pagana which is we could call a European problem, a algo que pudiésemos llamar un problema europeo, to a worldwide phenomena, a un fenómeno global. that it becomes a much bigger issue. Y eso se vuelve un problema todavía más grande. And I think that's why it begins this way. Y esa es la razón por la que yo creo que comienza de esta forma. So we're going to take the dispensational view of verse 2, Entonces vamos a tomar la visión dispensacional que se nos brinda then en we el verso understand that there's 2 a panoramic constancy or a panoramic story y de esa forma podemos llegar a comprender de que hay una visión panorámica, una and take that consistencia. bit and superimpose it at the end of the world to see what it would look like then. Y luego coger el último pedacito de ese tramo y superponerla a la historia del fin del mundo. One last question or comment from Gloria, and then we'll close. Entonces, tenemos una última pregunta o comentario de parte de Gloria y luego ya cerramos. From pagan Rome to pagan Rome, Caesar, right? Entonces, So, pagan Rome is a complicated kingdom because it spans so much history. bueno, entonces, ¿qué dice Gloria? Que Roma pagana es un reino tan complicado porque se The only expande constancy it has, it's all centered in Europe. porque se expande tanto en la historia que, So digamos, it morphs through history, a ver, y se concentra mucho en lo que hoy entendemos que es Europa, so pero having said that, cambia a let me través see de la what your historia. question is or your comments. Ahora, habiendo dicho eso, ¿pudieses por favor repetir tu pregunta o tu comentario? Being pagan Rome and fifth also pagan Rome, not people. So the fourth and the fifth kingdom are both pagan Rome, Entonces, lo que nos dice es de que tanto el cuarto como el quinto reino son ambos sometimes you Roma might call pagana. it, if I just say pagan Rome, the Caesars, Algunas veces tal vez le pudiésemos llamar, si lo pudiéramos decir así, Roma pagana, los we Césares. might call the Byzantine or Byzantine Empire, Y en el versículo 2 tal vez le pudiésemos llamar, qué sé yo, el then el after that, imperio history gets bizantino. complicated. Y luego de eso, pues la historia comienza a tornarse más complicada. That you get this fragmentation happening in Europe, and you have all these individual countries. Tienes a toda esta fragmentación que está aconteciendo en Europa y tienes a todos luego este montón de paisitos But Daniel individuales. 2 gives us this constancy that it's still iron all the way through. Y Daniel 2 también nos da esta consistencia, sigue siendo el hierro a lo largo de la historia hasta el final. So it's fine, as John said, to see these kings are European kings. European nations. Entonces, creo que está bien, tal como lo ve Juan, de que veamos estos reyes como reyes europeos de las What's important naciones to understand is that europeas. what happened in Europe in the past will happen across the world. Sin embargo, The end. lo que es importante comprender
es que lo que pasó en Europa fue en el pasado y eso va a pasar so alrededor del mundo al I've final. answered people's questions online, and I hope it helps some of you here. Bueno, entonces ojalá, espero que eso haya respondido a algunas preguntas de las personas que están en línea y de algunas personas que están aquí en persona. Let's close with prayer. Entonces ahora vamos a cerrar con una oración. Holy God, we want to thank you. Dios, queremos agradecerle. I want to thank you Yo quisiera agradecerle for giving me the privilege of being in this movement, por darme el privilegio de estar aquí en este to movimiento, be the center of the great controversy, estar en todo el centro de esta gran to try controversia to put the pieces of the puzzle together y de al menos intentar encajar todas las piezas de este rompecabezas, to not only understand the truth, no solamente para comprender la verdad, but more importantly, to experience the truth. sino más importante aún, experimentar la verdad And to be influenced by its transformative power. y ser influenciado por su poder transformador. May the truth that we hold on to Que esta verdad a la que nos aferramos truly set us free from the bondage of sin, nos libere con certeza de los lazos del pecado, of sin and of ignorance. del pecado y de la ignorancia. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, in the name of amén. Jesus, amen. En el nombre de Jesús, amén.